A pesar de ser una de las provincias donde las actividades productivas y el turismo se unen para generar riquezas al país, a 190 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, la provincia guanacasteca no ha podido superar problemas que hasta el día de hoy la aquejan, como el desempleo, la desigualdad y la contaminación de sus aguas. Guanacaste cuenta con una población de cerca de 325.000 habitantes. Todos sus cantones pertenecen a la región Chorotega, la segunda más pobre del país, en la cual casi 35 de cada 100 hogares viven en condición de pobreza, casi el doble de la región central. La provincia alberga las zonas con mayor necesidad de empleo. Según la última encuesta nacional de hogares, el nivel de desempleo supera el 11% y más de un 12% para las mujeres. Esto significa el doble del promedio en todo el país. La economía de la región ha experimentado una transición de la producción a base de agricultura, manufactura y ganadería a depender de los servicios que han surgido con la intensa actividad turística en diversas partes de la provincia. Este cambio de actividades ha sido criticado, pues en la provincia se ha notado una creciente restricción al acceso a algunas playas y el suministro desigual del agua potable, que beneficia a grandes grupos económicos como hoteles y centros turísticos en perjuicio de las comunidades, lo que provoca que varios de sus cantones sufran diariamente de la contaminación y desabastecimiento de este líquido. ¿Qué hace que Guanacaste presente estos niveles de desigualdad con respecto a otras zonas del país? ¿Qué alternativas tiene la provincia para generar un desarrollo que beneficie a sus habitantes? La respuesta a estas y otras preguntas esta noche en Sobre la Mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida y bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa, hoy desde el recinto de Liberia en la sede regional de Guanacaste de nuestra Universidad de Costa Rica, en un esfuerzo del canal universitario, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR por venirnos todos para acá para llevarles este programa con ocasión del 25 de julio, la celebración de la anexión del partido de Nicoya. Agradecemos muchísimo su sintonía y pues estamos muy contentos de estar desde aquí para realizar este programa con pues ocasión de esta celebración este fin de semana precisamente. En la primera parte de Sobre la Mesa vamos a conversar hoy con don Marco Jiménez. Él es el alcalde de Nicoya y pues le agradecemos muchísimo su compañía. Don Marco, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica y a este medio de comunicación por la invitación que nos hacen. Don Marco, este es su tercer año como alcalde, es la tercera vez que usted recibe aquí al Ejecutivo con celebración de anexión del partido de Nicoya y pues es la primera vez que recibe al nuevo gobierno. Quisiera que me contara con la llegada de este nuevo gobierno, ¿qué acercamientos ha habido con la provincia, con la alcaldía de Nicoya? ¿Cuáles mecanismos han utilizado ya para el diálogo y la demanda? Bueno, no ha habido en este momento un mecanismo claramente establecido. Nosotros comprendemos que el gobierno apenas inicia y debe tener un espacio importante para lograr esos canales comunicantes que requiere con las comunidades y con las instituciones, sobre todo las instituciones municipales, pero apenas ha sido muy tímida la comunicación que hemos tenido y esperamos que el próximo 25 de julio sea el inicio de una relación fraterna con el gobierno de la República, porque Guanacaste requiere de esa relación con este gobierno y con cualquiera que fuera. La administración pública es continua y nosotros necesitamos que esa continuidad en términos de hacer cosas por las comunidades esté estrictamente relacionado con los municipios y con las organizaciones sociales. Precisamente, don Marco, usted se ha quejado en anteriores ocasiones de una desconexión con el gobierno central y sobre el fracaso de planes para descentralizar. ¿Cómo se pretende corregir esta situación? Nosotros aspiramos a que este gobierno, tal y como lo manifestó en la campaña electoral, haga un esfuerzo extraordinario por
resolver esa dinámica que es tan necesaria de que las cosas que están concentradas en San José tengan espacio en el sector rural costarricense y que ese proceso de descentralización se dé en los años que le corresponden a este gobierno y que haya un inicio rápido y promisorio en favor de los gobiernos municipales y de las organizaciones sociales en las comunidades, fundamentalmente en el sector rural costarricense. ¿Cuáles áreas son para ustedes las prioritarias con las que tiene que haber primero diálogo con el Ejecutivo? Bueno, me parece que en Guanacaste estamos claros que hay un problema de agua, ya no solo por la sequía, sino que hay un problema de agua desde el punto de vista histórico y nosotros ya le hemos hecho una propuesta al Gobierno de la República para que en el Plan Nacional de Desarrollo tengamos el proyecto de agua para Guanacaste como uno de ellos. Le hemos pedido al Gobierno de la República a través de la Presidencia Ejecutiva de la DIA que haga una declaratoria de emergencia sobre el tema de agua. Es inminente que vamos a tener una sequía y además de que en este momento no están dadas las condiciones para atender esa sequía y lo que requerimos es que haya un esfuerzo del gobierno para que esa emergencia nos permita tener los recursos suficientes para atacar un problema que ya lo tenemos encima. Ok. Hablando sobre otras problemáticas específicas, la Corporación Arrocera Nacional informó hace unos días sobre la siembra de más de casi 3.000 hectáreas de arroz en la zona de secano que está en incertidumbre en vista precisamente de lo que usted mencionaba, del déficit de lluvias. ¿Qué medidas están tomándose para combatirlo y qué es necesario de parte del Ejecutivo para enfrentar esta situación? Lo que requerimos es que el gobierno tenga claridad sobre el tema, haga los estudios pertinentes. En este momento no hay algo que podamos decir sea tangible en el esfuerzo gubernamental para coordinar con los municipios y las organizaciones y coordinar con otros actores privados para atender esta crisis que se nos viene encima producto de la falta de agua. Yo creo que tenemos que entender que es un inicio duro, el sistema institucional costarricense se ha hecho mucho más complejo y la toma de decisiones también requiere de mayor atención y mayor estudio hoy día. Pero bien, nuestra idea central es que nos sentemos a hablar con el gobierno. Hemos planteado una mesa abierta en la Casa de la Cultura de Nicoya para el próximo 25 de julio, porque hay gente que se quiere manifestar no solamente sobre el problema de agua y una serie de actividades deficitarias del Estado costarricense, y en virtud de ello lo que hemos planteado es que antes de que la gente camine por las calles, lo que tiene que hacer primero es dialogar con el gobierno y hemos abierto las puertas para que eso sea así. Ahora, de parte de las alcaldías, ¿existe alguna propuesta específica para el gobierno en relación a este tema de la sequía, del agua? Yo no sé si las demás alcaldías han hecho algo. Yo puedo decir que en la Municipalidad de Nicoya nosotros hemos hecho dos propuestas concretas. Una que tenga que ver con la declaratoria de emergencia, que le hablamos a doña Yamilet Astorga para que la hiciera llegar al gobierno de la República, y la otra concretamente al mismo presidente y directamente sobre el tema de agua para Guanacaste, que es un proyecto que se había coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo tiene Senara en sus manos y que sería el único proyecto en América Latina que revierte el impacto del cambio climático en la provincia de Guanacaste. En cuanto a infraestructura, señala el Banco Interamericano de Desarrollo que hay muchos pendientes, a pesar de que bueno, hay recursos de un préstamo que esa misma institución brindó hace unos años, desde el 2009, las obras no se concretan, la única que presenta pues cierto avance con el financiamiento de este crédito del BID es la ampliación de la Interamericana Norte precisamente en el tramo Cañas-Liberia. El propio BID ha señalado que Costa Rica es uno de los países más lentos en ejecutar recursos que se han girado para infraestructura y precisamente su vocero se quejó de la lentitud y la poca pericia para presentar proyectos de parte de las municipalidades, así lo señaló. ¿Qué tiene usted que decir sobre este tema? Me parece que el mismo personero del BID posiblemente desconoce
que los dineros no llegaron directamente a los gobiernos municipales. Los recursos los tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en una unidad ejecutora, son ellos los que lo manejan y son ellos los que disponen de toda la actividad y la tramitología que corresponde a la ejecución de esos fondos, no son los gobiernos municipales. Aquí en este país el problema es que han querido estigmatizar a los gobiernos municipales con no ejecución, con una serie de factores que son negativos, pero quiero decirle que nosotros tenemos un muy buen ejemplo en Guanacaste y concretamente en el cantón de Nicoya. Más del 90% de los recursos que fueron asignados por el terremoto de Nicoya para la reconstrucción de casas fueron ejecutados y fueron ejecutados en un tiempo récord. Si a nosotros nos dan los recursos, no estaríamos en los problemas de la burocracia del gobierno central, que actualmente, repito, son los que ejecutan los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, no son las municipalidades las que directamente están ejecutando esos recursos. Bueno, más adelante podemos seguir conversando sobre infraestructura, que sin duda es un tema fundamental en la provincia de Guanacaste. Estamos en Sobre la Mesa, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos aquí desde el recinto de Liberia de la UCR en Guanacaste. Don Marco Antonio Jiménez, alcalde de Nicoya, nos acompaña hoy en este programa especial de Sobre la Mesa desde Guanacaste con ocasión de la anexión del partido de Nicoya y que celebramos precisamente este fin de semana. Don Marco, quisiera que continuáramos hablando sobre el tema de infraestructura. ¿Cuáles son los otros retos que tiene la provincia, no solo en cuanto a carreteras, sino también en infraestructura en general? Bueno, necesitamos mucho las carreteras, pero fundamentalmente la infraestructura para el recurso hídrico. Nosotros no tenemos en Guanacaste una suficiente estructura para el abastecimiento del recurso hídrico, es decir, almacenar y implementar todo lo que es el que la gente tenga posibilidades de acceder al recurso. Pero una cosa que nos dijo usted al principio en este programa o en el segmento anterior era sobre que el Banco Interamericano nos decía que las municipalidades han demostrado ser muy malas ejecutoras, en otras palabras. Nosotros no manejamos los recursos, es más, nunca nos llegó ni un solo 5, ni tenemos el reporte de cuánto nos corresponde a cada municipalidad. Ellos han hecho todo conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Lo que reciben las municipalidades son las visitas de la gente del MOP y de la gente del Banco Interamericano, punto. No nos dijeron, aquí está, en la chequera de ustedes está depositado tanta cantidad de dinero. Entonces, resulta realmente difícil de entender cómo alguien brinda una declaración o da declaraciones sin que nosotros sepamos tan siquiera cómo se está implementando la ejecución de los recursos. Lo que sabemos es que hay proyectos, nosotros lo tenemos en el cantón de Nicoya, y obviamente hacemos lo propio por atender desde el punto de vista técnico la obra, pero desde el punto de vista financiero y de la ejecución de esos recursos no tenemos nada que ver y nos llama la atención esas declaraciones del representante del BID. Ahora que usted mencionaba el tema del recurso hídrico, uno de los problemas que aqueja a la provincia es la contaminación del agua con arsénico. Precisamente también usted anteriormente mencionó a doña Yamileta Astorga de allá, ella dijo que esta era una de sus prioridades, atender este problema. ¿Cuál es el estado actual de esta situación y qué medidas se están tomando para combatir? Con respecto a lo del arsénico, usted sabe que está fundamentalmente en la altura guanacasteca, no en la península de Nicoya, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que ella sí ha sido responsable a la hora de establecer como una prioridad, pero debiese ser prioridad para el gobierno de la República y para acueductos y alcantarillados tener un proyecto de una inversión voluminosa como lo es el proyecto de agua para Guanacaste. Yo lo decía anteriormente, es un proyecto de más de 300 millones de dólares, es un proyecto visionario y es el único proyecto en América Latina que vendría a sustentar una reversión del proceso del impacto negativo que tiene el cambio climático sobre Guanacaste. Ya hay estudios sobre esto, pero hay que hacer más estudios. En Costa Rica nos hemos dedicado mucho al estudio
y hay estudios que dicen una cosa y hay estudios que dicen otra cosa y ahí nos quedamos. Yo creo que la posibilidad de hacer cosas está en tener una voluntad política directa sobre resolver problemas y no sobre hacer más documentos. Hemos tenido proyectos en Guanacaste en donde hay una serie de documentos, hay bibliotecas de documentos y al final los proyectos no se cristalizan. Le pongo un ejemplo. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola le dio a la península de Nicoya 10 millones de dólares para ejecutar en proyectos agrícolas. Hoy día se ejecutaron los recursos y no hay un solo proyecto que esté vivo. Entonces, lo que sí hay es que usted llega a la biblioteca de Prodapen, Proyecto de Desarrollo Agrícola de la península de Nicoya, y hay una biblioteca llena de papeles, consultorías de consultorías, y al final no quedó ni un solo proyecto vivo. Entonces, creo que una de las cosas en las que tenemos que meternos todas las instituciones públicas, los actores privados, es en el poder dialogar, estudiar conjuntamente, no solo una parte de estudiar, no, conjuntamente estudiar posibilidades y construir los canales comunicantes para desarrollar obra pública y desarrollar realmente políticas públicas que incidan en la realidad del Guanacaste, que es una provincia que hoy se encuentra por encima del 35% del estado de pobreza de su población, mientras que en el nivel nacional estamos en cerca del 20, quizá llegando al 21, pero no pasa de ahí, pero en Guanacaste es más del 35%. Brevemente, ¿por qué usted considera que es tan visionario este proyecto Agua para el Desarrollo? Bueno, Guanacaste tiene problemas de agua y vendría a hacer un proceso irrigador de más de 20.000 hectáreas nuevas que actualmente no reciben el agua que se requiere para ser productivas y para el consumo humano. Okay. Finalmente, usted ha abogado en el pasado por la reintegración de Cóbano, Lepanto y Paquera a la provincia de Guanacaste. ¿Continúa siendo esta una prioridad? ¿En qué medida? ¿O ya pues ha sido relegado? Nosotros estamos en la sala primera en este momento con una apelación hecha al Tribunal Contencioso Administrativo que no quiso estudiar la demanda que hizo el gobierno municipal de Nicoya sobre la reintegración de los territorios peninsulares. Hay gente que ve a don Alfredo González Flores como un gran líder de aquella época, de los años, de la segunda década de los años del 1900 en adelante, 1914 concretamente. Sin embargo, los guanacastecos no lo podemos ver así porque nos anexamos a Costa Rica de la patria por nuestra propia voluntad, todo el territorio guanacasteco, y cuando se constituyó en provincia, pues logramos obtener más territorio producto de la composición geográfica. Nosotros somos una unidad geográfica cultural e histórica que fue cercenada por un decreto que no tiene ningún sentido porque no es acuerpado realmente por un argumento sólido. El único que existía era que los caminos no eran buenos, que no había acceso por vía terrestre y había que hacerlo por vía marítima. Bueno, ese es el único argumento que hay, pero hoy día las condiciones han cambiado y Guanacaste debe estar unida como en 1824. ¿Y dónde queda entonces el tema de la integración de la provincia? Bueno, estamos en eso. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver la apelación porque el tribunal no entró a valorar por el fondo la demanda que hicimos. Lo que hizo fue valorar unas prescripciones que presentó la Procuraduría General de la República que me parece equivocadamente resolvieron sobre la base de una ley que se dio en 1966 y que ya no está vigente. Es decir, si un acto del presidente Flores fue en 1915, ¿cómo es que con una ley de 1966 que ya no tiene vigencia, nos vienen a resolver una acción que presentamos en el año 2012? Es decir, perdone, pero vale la pena tener gente más estudiosa hasta en los órganos jurisdiccionales también. Bien, don Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sobre la Mesa, de verdad le agradecemos mucho pues haberse venido para acá. Y vamos entonces a ver qué tienen que decir nuestros analistas también para continuar la conversación sobre esta hermosa provincia. Muchas gracias, don Marco. Y muchas gracias a usted. Y vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque Marcela Piedra continúa con Sobre la Mesa.
bienvenidos y bienvenidas a su programa Sobre la Mesa. Hoy precisamente estamos analizando el tema de Guanacaste, una provincia de contrastes, y por eso estamos acá de visita en el recinto de Liberia, en la sede de Guanacaste, y contamos para el análisis en esta segunda parte de don Edgar Solano, que es historiador, es subdirector de acá de la sede de Guanacaste y coordinador de investigación. Bienvenido. Y con don Marco Fournier, que es psicólogo, profesor e investigador retirado también de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por su presencia. Nos ha llamado mucho a la reflexión la situación que se presenta acá en la provincia, en el sentido de que, a pesar de que ha tenido el más grande desarrollo turístico del país, ¿verdad?, y que eso ha tenido implicaciones fuertes también a nivel económico del país como un todo, esto no se ha traducido en mejores condiciones para la población, ¿verdad? En ese marco, ¿qué potencialidades podríamos verle a la provincia que deberíamos explotar más, don Edgar? Bueno, la provincia tiene, como bien dice usted, una serie de potencialidades, empezando por sus recursos naturales. Y desde hace aproximadamente 15 años, el gobierno central ha optado por ir transformando de forma progresiva el modelo de desarrollo. Esta era una provincia dedicada a la agricultura y a la ganadería. Y ahora más del 70% de las personas trabajan en el sector de servicios. De modo que las posibilidades hacia futuro pasan porque efectivamente los jóvenes, que a su vez tienen otra serie de problemas relacionados con la finalización de sus estudios, logren conectarse eficientemente, oportunamente en el empleo, en estos nuevos sectores, en el sector de servicios, alquiler de automóviles, hoteles, etcétera, y todos los servicios derivados. Y como le digo, pasa mucho porque efectivamente los jóvenes tengan oportunidad de poder finalizar sus estudios, ya que Guanacaste es una provincia, y en general la región chorotega, la tasa de estudios, de permanencia en el sistema educativo es de 8 años. Entonces, eso imagínense que cercena las posibilidades de que los estudiantes puedan efectivamente alcanzar empleos mejor calificados. Don Marco, en ese sentido podríamos decir que todo el desarrollo turístico ha ayudado al desarrollo de la economía nacional, pero eso no se ha traducido en disminuir pobreza y desigualdad en la zona de Guanacaste. ¿Cuáles podríamos identificar como las razones, además del tema educativo que ya nos ha dicho don Edgar? Yo subrayaría lo que ya don Marco Antonio mencionaba con respecto a la centralización. Hay un problema serio de centralización, es un problema estructural, en donde las decisiones se toman en San José, generalmente sin consulta, sin diálogo con los habitantes y con las autoridades regionales. Eso por un lado, y por otro lado, la riqueza fluye directamente a San José. Durante el boom, porque el boom se ha detenido, el boom se detuvo con la crisis económica, pero durante el boom la productividad en Guanacaste fue impresionante. Llegó un momento que, por ejemplo, lo que era las divisas que entraban por turismo o por bienes raíces, por movimiento de bienes raíces, representaron 3 cosechas nacionales de café, por ejemplo, para darnos una idea del peso económico que tuvo Guanacaste en un determinado momento, pero no hubo inversión, no se hizo inversión. La poca inversión que se realizó fue en infraestructura para los grandes complejos turísticos, pero no para, de alguna manera, ayudarle a la población a adaptarse a ese cambio rápido desde una economía primaria en agricultura, que muy rápidamente pasó a una economía de servicios. Guanacaste, a partir de la crisis, presenta los niveles de desempleo más altos del país y los niveles de subempleo más altos del país, y los niveles de pobreza solo superados por la región Brunca. De modo que ahí tenemos un problema socioeconómico muy serio que no está siendo atendido. Entonces, se produce una gran riqueza que fluye totalmente y directamente hacia la meseta central, para ser invertida en la meseta central y no para ser invertida en la región que la está produciendo, ¿no? Claro, y en ese marco,
qué contradictorio, porque específicamente hubo mucha inversión, ¿verdad?, para los grandes, los grandes, ¿verdad?, desarrollos turísticos, pero el programa Estado de la Nación nos presenta que los cantones de Guanacaste en realidad están en la franja media y baja en generación de producción, al ser sitios aislados y poco atractivos para la atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad?, que es la que tendría que plantear mejores empleos. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer, don Edgar? Bueno, es que hay varios asuntos ahí implicados. El primero de ellos es que se ha optado por un modelo de desarrollo para esta región del país que no corresponde con lo que históricamente ha sido esta región, en primer término. Entonces pareciera una imposición de mal gusto que está causando estragos severos en la estructura, en las posibilidades de la gente. Figúrese que esta es una provincia que produce 2.000 millones de dólares anuales por turismo, pero presenta deficiencias estructurales en términos de, por ejemplo, de empleo de alto valor agregado, en términos de encadenamientos, ¿verdad?, encadenamientos productivos. Ojalá fueran nuestros productores locales los que abastecieran las cadenas hoteleras de las sábanas, las colchas, los jabones, el jugo de naranja, las sandías, etcétera. Algo de eso sucede, se está dando algo de eso. Sí. Pero otro tipo de circunstancia es la que se da con el agua. El tema del agua es controversial desde todo punto de vista, ¿verdad? Yo no sé si dentro de cierta racionalidad nosotros podemos entender que es preferible regar canchas de golf que las comunidades tengan agua para consumo humano. Yo no sé si esa es una prioridad. Para mí eso es una absoluta contrariedad. Claro, y don Marco, un poco lo que nos planteaba don Marco en la entrevista, se refería precisamente a que la inversión en temas de agua, en infraestructura, se están generando y se toman las decisiones desde San José, ¿verdad?, desde el área central, y no está llegando a la región. Pero además es poca la inversión. O sea, si nosotros comparamos la inversión nacional con la inversión en Guanacaste, o sea, lo que Guanacaste produce prácticamente no se queda. A pesar de que Guanacaste estuvo, por lo menos antes de la crisis, produciendo per cápita mucho más que cualquier otra región del país, y sin embargo no quedaba aquí. Ese es el mayor problema. El segundo problema que mencionaba Edgar y que es muy importante es ese cambio tan drástico que se dio en el modelo de desarrollo. En el censo de 1973, 76% de los guanacastecos trabajaban en agricultura. En el último censo, 21%. Entonces, para que nos demos una idea del cambio drástico que se dio en una generación. En una generación cambió radicalmente el modelo de desarrollo sin que la nueva generación tuviera posibilidades de adaptarse a ese cambio. Entonces, la mayoría del encadenamiento se realiza en San José o inclusive en el extranjero, porque los habitantes de Guanacaste no tienen la capacitación para eso. Bueno, vamos a quedarnos acá con este tema y vamos a ir a un corte y ya regresamos. Regresamos a el programa Sobre la Mesa, hoy hablando sobre Guanacaste, una provincia de contrastes, que en el marco de la celebración de la anexión del partido de Nicoya, estamos en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Antes del corte, precisamente don Marco, nos estábamos refiriendo un poco a lo que el alcalde de Nicoya nos comentaba en la entrevista, de que bueno, realmente muchas de las decisiones que se han tomado sobre el desarrollo de la provincia han venido más desde la sede central, ¿verdad?, desde la gran área metropolitana, y que eso no nos ha permitido, digamos, que ese desarrollo, digamos, gotee, por decirlo de alguna manera, a la población. Si quiere continuar con lo que nos venía comentando precisamente de esos cambios. Sí, bueno, yo diría, tal vez sin ánimo de exagerar, que cuando se toman decisiones, porque son muy pocas las decisiones que se toman en beneficio de Guanacaste, aún, digamos, desde el país central. Es uno de los países más centralizados del continente, Costa Rica. Es terriblemente centralizado y las posibilidades que tienen los gobiernos locales son ínfimas. Son ínfimas y aún
dentro de las posibilidades se les tiende a cercenar muchas veces presupuesto. Como mencionaba el señor alcalde, supuestamente debería haber fluido del BID un fondo que nunca llegó. O le doy otro ejemplo, por decreto presidencial se eliminó un impuesto en la zona de Papagayo que inmediatamente afectó al cantón de Liberia y que ha tenido todo un pleito para poder recuperar eso. Entonces, hay un problema estructural, hay un problema de estructura muy serio, en el sentido de que se toman decisiones en un área muy centralizada, con poco interés, inclusive para la región. El problema es que es una región no solo apartada geográficamente, sino con muy poco peso político. Estamos hablando entre un 6 y un 8% del padrón electoral, por ejemplo. De modo que para los políticos de turno en San José, Guanacaste es absolutamente indiferente, digamos, a nivel político. Pero y además ha habido una población que generalmente, a diferencia, por ejemplo, de Limón o del Atlántico, difícilmente ha protestado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Sardinal, que dio un ejemplo especial, pero generalmente, además, no presiona como población. Don Marco, y lo que decía el alcalde de Nicoya en el sentido de las gestiones que se están haciendo para que vuelvan a la región estos sectores de Lepanto, ¿verdad? Ajá. ¿Eso le daría un peso importante nuevamente desde el punto de vista político? Claro, sí, bueno, por ejemplo, implica un diputado más. Ya con solo eso, bueno, hay un peso más para ayudar a presionar desde la Asamblea Legislativa. Se convertiría en la provincia más grande de Costa Rica, pero siempre con un nivel de migración muy alto que también responde a este problema estructural, en donde las oportunidades son ínfimas en la región, y de modo que tradicionalmente el guanacasteco ha migrado a buscar trabajo en otros lugares. Hubo una inmigración con el boom guanacasteco, pero que donde entró la crisis salieron corriendo, literalmente. Salieron corriendo de regreso a San José o al extranjero. Don Edgar, y bueno, usted que es coordinador de investigación, ¿existen investigaciones acá en la sede de Guanacaste que nos identifiquen factores, digamos, de éxito que habría que potenciar para que no suceda lo que nos está diciendo don Marco? Sí, claro que sí, pero antes de referirme a eso yo quisiera agregar algo. Yo soy muy escéptico de que teniendo 4 o 5 diputados la provincia podría mejorar su peso relativo en el contexto de la política nacional. Francamente es un poco difícil, ¿verdad? Porque en esto hay que hacer uso de la historia. La gente en Guanacaste tiene cierta preferencia política y da la casualidad que por quien vota el guanacasteco ha sido el grupo político que más rápidamente lo ha sumido en la pobreza y que más rápidamente ha profundizado la pobreza en los últimos 20 años. En las últimas elecciones la gente siguió votando por el mismo color, a pesar de estar sintiendo más el golpe de la pobreza. Lo que quiere decir que hay cierto componente que tiene que ver ahí con las prácticas políticas de cómo los líderes de los partidos políticos llegan y consiguen sus clientelas, y esa espiral complicada de comentar se sigue reproduciendo, ¿verdad? La gente sigue votando por el grupo político que los tiene sumidos en la pobreza. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos resolver los problemas de todo el mundo, podemos indicar ciertos lunares en el desarrollo de la provincia que se están dando. Por supuesto, hay que acotar aquí algo. A esta sede, la sede regional de la Universidad de Costa Rica, vienen estudiantes cada vez más de fuera de la provincia de Guanacaste. Hay colegios en la provincia de Guanacaste que nunca han colocado un estudiante en esta sede regional. De modo que nosotros estamos becando y dándole todas las condiciones para tener educación superior a estudiantes de otras zonas del país. Pero eso tiene que ver más con la política de admisión de nuestra universidad, y es un tema aparte. Pero nosotros desde investigación, ¿qué podemos hacer? Señalar ciertos derroteros. Por ejemplo, si no alargamos el tiempo de estadía de nuestros estudiantes en secundaria, es imposible que tengan mejores aspiraciones de futuro, mejor expectativa de futuro.
nuestros estudiantes tienen una curva ascendente. El 90% de nuestros niños y jóvenes llega a estar en primaria y secundaria, y cuando cursa el 9º año empieza a salir del sistema educativo formal. De modo que encontramos ahí un primer lunar. Y un segundo lunar es que hay poco desarrollo de las empresas en la zona de Guanacaste, de modo que la incorporación de nuevos profesionales en el área de la tecnología, en el área de la informática, es muy lenta. Más bien esta es una zona que consagradamente es expulsora de profesionales. Exacto. Expulsábamos maestras y maestros, ahora expulsamos informáticos, expulsamos administradores, etc. Yo insistiría en la necesidad como solución y como solución básica de entrarle al problema estructural que hemos mencionado, y es generando mayor autonomía como región. Hay otras regiones del país que han ido logrando cierta autonomía, la región atlántica, la región norte, la región brunca, mientras que Guanacaste continúa en absoluta dependencia del poder central. Ahí hay un proyecto de don Julio César Jaén, el proyecto Cordeigua, que planteaba esa posibilidad de que parte de la riqueza que produce Guanacaste se quedara en Guanacaste y fuera administrada por una asamblea de guanacastecos. Esa es una solución que permitiría que la planificación hacia el futuro y la atención de los problemas guanacastecos sea llevada a cabo por gente guanacasteca que vive y sufre la situación. Yo creo que ese es un punto de partida básico, inicial, para poder comenzar a enfrentar los problemas de Guanacaste. Claro, don Edgar, pero y bueno, y también lo que está diciendo don Marco, esta expulsión de profesionales tiene que ver con que no se han generado, digamos, las condiciones empresariales, desarrollo en general económico. ¿Cuáles serían esos derroteros? O sea, ¿dónde podríamos identificar algunos elementos importantes para generar, digamos, esas condiciones y que no sea esa migración? Claro, claro. Aquí hay un par de sectores estratégicos, que evidentemente es el sector de turismo, pero el turismo solidario, el turismo que nos lleve al desarrollo social, no al turismo que extrae la riqueza y que, si te vi, no me acuerdo, nosotros en Guanacaste ponemos el recurso natural, que es agotable, y otros obtienen la riqueza y se la llevan, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que todavía, y creo que en esto el guanacasteco, la guanacasteca va a estar de acuerdo, aquí hay mucha posibilidad de poder desarrollar la agroindustria. La Universidad de Costa Rica está muy interesada en desarrollar la agroindustria en esta zona. De hecho, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos va a establecer aquí un laboratorio de alta tecnología en eso, para provocar ese tipo de encadenamientos. Tal vez nos quedamos acá con esta idea para ir a un corte y regresamos precisamente a hablar de estos elementos que se pueden desarrollar para mejorar las condiciones de la provincia. Gracias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando Guanacaste, una provincia de contrastes. Don Edgar, antes de ir al corte, usted un poco estaba contándonos qué es también las cosas que se están haciendo acá desde la sede para mejorar las condiciones de la población, ¿verdad? Y que podrían dar algunos elementos para mejorar el empleo, etcétera. Claro, nosotros tenemos la intención de incursionar en algunas áreas nuevas que provean a la gente de mejores herramientas para desempeñarse en el mundo del trabajo en este contexto de expansión de los servicios. Por ejemplo, citaba el caso de la agroindustria. Aquí se producen frutas de diversa índole que pueden aumentar su valor de mercado, su valor agregado, si se le incorporan nuevas destrezas. Por ejemplo, los cítricos, ¿verdad? No es solamente la naranja y el jugo, sino que también de ahí se pueden obtener otros derivados, cremas, champú, jabones, abonos, etcétera. Pero para eso debe haber una mediación, debe haber una cuota mayor de inversión de conocimiento.
Entonces, por eso le decía que aquí estamos tratando de abrir ese tipo de expectativas. Estamos también abriendo otros frentes en el manejo de la segunda lengua, el inglés también. Y trabajando un poco en el campo de la educación continua, en la actualización en escuelas, sobre todo de las zonas costeras, donde se requiere que los niños permanezcan en el aula, pero también que los docentes reciban conocimiento más actualizado. ¿Y el aeropuerto tiene alguna implicación o ha tenido alguna implicación importante para el desarrollo de esto? Porque bueno, un poco también por el aeropuerto, digamos, podrían salir productos. Sí, claro. Sí, claro. Digamos acá con la cercanía con el aeropuerto, hemos tenido cierto auge básicamente en 3 carreras. En turismo, muchos de nuestros graduados se colocan en las agencias y demás servicios. Luego en el área de administración de empresas también nuestros graduados se encuentran o han encontrado ahí un nicho, y también en la parte de inglés, ¿verdad? Prácticamente ya es un requisito en esta zona del país hablar inglés. Definitivamente esa es la realidad y no la podemos evadir. Sí. Don Marco, usted en el segmento anterior hablaba un poco del tema de migración. ¿Cómo podemos mejorar esas condiciones para que no solo la gente que se fue, ¿verdad?, con el apogeo del turismo y cuando decayó se fue, sino que también esta gente vuelva y que la que está acá no salga de la provincia? Sí, bueno, lo básico es generar empleo y empleo de calidad, ¿no? Como le decía antes, Guanacaste presenta, a partir de la crisis, es la región más golpeada por la crisis. Y es la región que presenta los niveles de desempleo más altos del país, pero no solo el desempleo, sino también el subempleo y tiende a tener las peores condiciones laborales también. O sea, gente que trabaja sin seguro social, que trabaja sin aguinaldo, que trabaja esporádicamente, estacionalmente, cosas de esas. Entonces, todo eso genera, se dan los niveles de insatisfacción más altos con el empleo del país. Las encuestas de hogares han venido midiendo en los últimos 4 o 5 años esos niveles de satisfacción y son los más altos. Entonces todo eso expele literalmente a la población de su tierra. Pero eso ha sido tradicional. Las zonas bananeras, por ejemplo, en el siglo XX, estuvieron en gran medida pobladas por guanacastecos. Y se dio culturalmente, ahí le estoy robando el papel de historiador, pero se dio tradicionalmente, por ejemplo, la matrona, la jefe de familia, la madre en Guanacaste, y la mujer guanacasteca tiende a ser muy fuerte por esa tradición en donde quedaba ella a cargo del hogar. Bueno, pero resumiéndose, lo que se requiere es generar empleo, pero además empleo de calidad. No para que estemos limpiando jardines y cuartos, porque eso es lo que estamos haciendo los guanacastecos con el turismo, sino empleo realmente de calidad, con buenas condiciones, ¿no? Y con buena estabilidad. ¿Cuáles serían las potencialidades entonces de la provincia? Porque hemos hablado mucho de cuáles son las dificultades que tiene, pero ¿qué es lo positivo que tenemos acá que podríamos explotar? Bueno, está toda la parte del turismo, que hemos hablado mucho, y está toda la parte también de la agricultura, pero está la costa también, ¿no? Que la costa que también se ha abandonado. O sea, así como se abandonó la agricultura, se abandonó la pesca, por ejemplo. Pero también se ha venido hablando muchísimo en toda la riqueza que implica el mar, y que Costa Rica no lo está explotando o sacándole el provecho correspondiente. Bueno, ahí hay otra zona. Ha habido todo un movimiento de pueblos costeros. Yo he tenido la oportunidad de participar con ellos muy directamente. Están muy organizados en la región norte de Punta Arenas y en toda la costa de Guanacaste. Se han ido organizando porque también tienden a ser expulsados de la zona donde han vivido toda su vida, porque el turismo los va corriendo y los cánones que se cobran son imposibles para los costarricenses. Bueno, ahí hay otra área en donde también podría generarse mayor actividad. La generación eléctrica es la mayor del país. Producimos todos los tipos de generación eléctrica que se puedan imaginar, se producen en Guanacaste, y produce la mayoría de la electricidad que se genera en el país. Bueno, ahí hay un nicho también importante, que a su vez, al tener toda esa generación eléctrica, permitiría, por ejemplo, una infraestructura básica para
producir industria de alto nivel, por ejemplo, industria de electrónicos, en zonas que se hagan propicias para eso, así por el estilo. O sea, la provincia tiene muchas posibilidades, pero pocas explotadas realmente. Claro, don Edgar, y en ese marco, la provincia es muy rica, la provincia tiene muchas cosas, ¿verdad? O sea, sacarle provecho en realidad está mucho también en las manos de sus mismos pobladores. Usted hablaba ahora de que, bueno, que un poco siguen votando por las mismas personas. Desde el punto de vista de organización, ¿cómo podríamos identificar, digamos, la provincia? ¿Hay bastante organización social o tendríamos que trabajar en ese marco para poder generar un cambio? No, generalmente viera que en los cantones y en las comunidades el guanacasteco tiende a la organización, pero hay que saber, hay que entender la cultura del guanacasteco para poder hablar en su lenguaje y entender esos espacios y crear esos espacios de colaboración. El guanacasteco tiene un temperamento bastante fuerte, de modo que es luchador de por sí. Ahora, convocar a la construcción de una idea común. Yo pienso que también hay que revertir los términos del discurso y hay que plantear las cosas desde aquí. Es como los historiadores, ahora estamos tratando de escribir la historia de Guanacaste desde Guanacaste y no desde el Valle Central, que ya está escrita. Entonces, ¿por qué no pensar el desarrollo en términos desde la región? Más bien, desde las potencialidades. Las circunstancias de la altura son muy diferentes de las de la bajura. Guanacaste es una región, pero tiene muchos regionalismos, es decir, muchos arraigos. La gente de la altura tiene un sentimiento, la gente de la bajura otro, y la gente de la península otro. Entonces hay que considerar todas esas variables. Y tenemos una zona de frontera también, con condiciones de marginalidad bastante elevadas. De hecho, ahora que Marco hablaba del tema de los cantones costeros, bueno, justamente los cantones costeros son los que están más por debajo en el índice de desarrollo humano. Casualmente. La Cruz es el segundo peor cantón del país, digamos, en términos de calidad de vida. Don Marco, ¿los retos? Los principales retos. Mire, yo aceptaría que el guanacasteco es luchador, pero siento que también es excesivamente paciente, digamos. Cuesta que el guanacasteco pierda la paciencia y presione, o sea, como grupo de presión es débil, tiende a ser débil en general. Lo he visto en manifestaciones bravo y cuídense, ¿verdad? Lo he visto, por ejemplo, derribar barreras de esas de metal que pone la policía y pasar encima de la policía en Nicoya, ¿verdad? Pero eso se ve muy poco comparado con el resto del país. En el resto del país se ha ido generando una tendencia que hemos estudiado en el CIEP, de una tendencia hacia una participación más activa en la actividad política en general, mientras que en Guanacaste sigue siendo bastante pasivo. Responde, y llegado el momento responde, pero pareciera que como que hace falta algo ahí que ayude a que se haga una presión más fuerte, que doble un poco el brazo de la clase política en San José. Don Edgar, la misma pregunta, desde la sede, ¿cuáles serían los principales retos que ustedes ven? Hay uno que añoramos todos los que trabajamos en esta sede, que cada vez más entren más guanacastecos a esta sede, porque es que ese es el espíritu de la regionalización, llevar la educación superior de calidad, de la más alta calidad, a todos los rincones del país. Y si sucede que estamos aquí presentes y no vienen los guanacastecos, estaríamos faltando una parte de nuestro cometido. Pero, claro, es la Universidad de Costa Rica y puede venir un muchacho de cualquier parte del país. Claro. Ahora, entonces esa es una de las aspiraciones que tenemos. Y la otra es contribuir, aunque sea modestamente, pero con nuestros recursos, a poder transformar esta provincia, que sea un lugar en el que todos quepan, ¿verdad? En el que nadie salga, en el que todos quepan, en el que venga la gente más bien, que provoquemos cosas positivas, reflexiones proactivas, participación de la gente, acciones transformadoras, reflexión, es decir, que sea una región propositiva. Y en todo caso, mire,
ya hemos hablado mucho de la riqueza de recursos naturales que tiene esta provincia y no hemos hablado de la riqueza cultural. Imagínense ustedes el papel que tiene la cultura guanacasteca en la construcción de la identidad nacional. Es fundamental. De hecho, es una efeméride nacional. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar, don Marco, por su presencia en el análisis. Bueno, y a don Marco, también el alcalde de Nicoya, por haber estado en la primera parte del programa. Efectivamente, Guanacaste es una provincia de contrastes, pero también una provincia con muchísimas potencialidades. Muchísimas gracias por su presencia y les esperamos la próxima semana con el tema de análisis sobre Irak. Muchas gracias.